principio número 20 y vamos con el principio número 21, ¿sí? Ya. Bueno, retomamos nuestros estudios, ¿no? Si es que alguien quiere ver las sesiones anteriores, todas están en nuestro canal de Mi Aula de Luz. Es una aproximación que hacemos en grupo hacia la comprensión y práctica de los principios de los milagros con los que inicia el curso, el texto. Bien, vamos con el principio número 21. Si alguien, por favor, nos ayuda con la lectura. Yo te ayudo. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Sí. Por medio de los milagros, aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Ya, muy bien. Muy bien. Bien, aquí hay muchas cosas interesantes que podemos desarrollar juntos. Primero es esta que dice: los milagros son expresiones naturales del perdón. Según el curso, el perdón es el reconocimiento de que el ataque jamás ocurrió y, y que no ocurrió nunca, ¿no? Y este reconocimiento de que no ocurrió el ataque se logra a partir de pedirle al Espíritu Santo que retire de nuestra mente los significados que tiene. A ver, si apagamos los micrófonos, porfa, para poder seguir. Bienvenida, Clau. Hola, Jess. Ya. Hola, Clau. Ya, entonces, porfa, si es que apagamos los micrófonos, les agradezco muchísimo. Ya, entonces decíamos que ese reconocimiento se logra a partir de pedirle al Espíritu Santo que retire de nuestra mente el significado de la afrenta que produjo el ataque. Y esto también se logra en la meditación profunda, porque dice Paramahansa Yogananda que Dios deshace las conexiones neuronales oscuras y tenebrosas que están ocultas en los repliegues de la masa encefálica, ¿no? Ahí están ocultas estas conexiones y se deshacen cuando se tiene una meditación profunda, ¿no? Que uno llama pero vamos a... Tú mismo silencio. Sí, ya pusimos, ya. Bien. Entonces, luego la segunda parte dice: por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Y algo que aclara el curso es que solo cuando tú das algo, reconoces que posees algo. Entonces, cuando tú entregas el perdón por medio de los múltiples ejercicios que el curso te propone, tú también recibes el perdón. Y hay que preguntarse en este momento, nos podemos preguntar en este momento, ¿qué tienes que sea de tu propiedad? Y eso que tienes de tu propiedad, sabes que se lo puedes entregar a alguien porque es tuyo. Entonces, si vemos desde un punto de vista más general, ¿qué poseemos ahora? A veces es algo tan pequeño como un poco de tiempo. O puede ser algo tan pequeño y tan grande como un poco de tiempo. O algo tan pequeño y tan grande como simplemente nuestra capacidad de escuchar. Y tengamos por seguro que si nosotros entregamos eso a alguien, si es que entrego tiempo a alguien, alguien me entregará tiempo. Si le entrego a alguien mi capacidad de escuchar, alguien me va a escuchar a mí. Y esto es lo que el curso dice que pasa con el perdón. Cuando tú entregas el perdón a otros, te perdonas a ti mismo. Y por eso hay toda una secuencia de muchísimos ejercicios para practicar el perdón. Bien, entonces esa es nuestra primera aproximación al principio número 21. Y quisiéramos añadir luego algo al final, pero vamos a avanzar con el número 22. A ver si, Carmencita, espérate, vamos con el número 22. Ayúdanos, por favor. Espérate. Sí. Dile que abra. Abre el micrófono, Carmencita. Abre el micrófono. ¿Puedes abrir? Ah, ya te abro el micrófono yo. A ver. Listo, disculpa. Ya. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. ¿Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe? Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Ya, cuando el curso dice que los milagros se asocian con el miedo, hay que decir los milagros erróneamente entendidos. Esos sí se asocian con el miedo. Y si es que se cree en el error, cuando se le otorga la potestad de ocultar la verdad, ¿no? Ahí aclaramos esto.
los milagros erróneamente entendidos, equivocadamente entendidos, se asocian con el miedo. Y se cree en el error cuando se le otorga al error la potestad de tapar y ocultar la verdad. Ahí se cree en el error. Esa desafortunada fe en los errores se sostiene mientras se tolera el malestar. Y por otra parte, el curso dice, ¿crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe? Y las consecuencias de ignorar la conexión de los unos con los otros, que son invisibles, han sido devastadoras en la vida de las personas. Y si hoy nosotros tenemos presentes a esas conexiones invisibles que tenemos con las demás personas, sabremos que lo que pensamos en cada instante del día está afectando, influyendo, motivando o desmotivando a otras personas. Esto es lo que tenemos sobre el principio de los milagros, número 22. Nos llamó la atención cuando leímos esta parte que dice los milagros se asocian con el miedo, debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Y cuando nosotros profundizamos y tratamos y buscamos la forma de entender esto, dijimos lo que hace un momento acabamos de mencionar, lo vamos a reforzar rápidamente. Cuando el milagro es mal entendido o erróneamente comprendido, ahí se asocia con el miedo. Se asocia con el miedo porque se cree en el error y se cree en el poder que tiene el error de ocultar la verdad. Ahí es cuando se tiene ese miedo mal comprendido al milagro, ese miedo mal comprendido a que ocurre el milagro. Cuando se cree en el error y se cree en la capacidad que tiene el error de ocultar la verdad. ¿Cómo lo podemos explicar de una manera más sencilla? ¿Por qué no nos das un ejemplo? Sí, eso mismo estoy procurando hacer. A ver. Podría ser que, como un ejemplo, a ver, pensemos en un caso de salud. Ajá. ¿Estoy enfermo o está enferma una persona que yo quiero mucho? ¿No? Ese es mi ejemplo. ¿Cuál podría ser el milagro? El milagro puede ser que me cure. ¿Mm? O el milagro puede ser que se cure la persona a la que yo quiero mucho. Ese es. ¿Y cuál es el miedo? El miedo puede ser haberme curado, verme ya curado o ver que la otra persona está curada. Puedo tener miedo a eso. ¿Y por qué puedo tener miedo a eso? Porque si es que estoy curado, ya no tengo pretexto, por ejemplo, para no trabajar. Y si la otra persona ya está curada, ya no tengo pretexto para dedicarle demasiado tiempo que le estaba dedicando y que con ese tiempo yo podría estar haciendo otras cosas más funcionales. Entonces tengo miedo a eso, tengo terror a eso. Y obviamente ese miedo y ese terror a eso son proyecciones que están imposibilitando que el milagro ocurra. Imposibilitando que el milagro ocurra. Si es que tuviese el suficiente valor para aceptar el milagro, ¿no? Si es que tuviese el suficiente valor para aceptar el milagro, entonces podría verme sano, o podría que la otra persona se sane, o se vea sana, pero yo entraría en un campo de incertidumbre. Porque ya no tendría que ir a esos médicos, ya no tendría que ir a esos tratamientos, ya no tendría que estar victimizado, ya no tendría que estar totalmente amarrado o limitado a la enfermedad. Y yo me vería en un campo de incertidumbre, en un ¿qué hago si estoy sano? Y en un campo de incertidumbre, el ego te dice, oye, te van a atacar otra vez, te vas a enfermar otra vez, te va a pasar un desastre otra vez. Mejor no te cures, mejor quédate enfermo. Y prefiero a ese campo de incertidumbre y de muchas posibilidades mantenerme enfermo, ¿no? Mantenerme enfermo. Y es que sanarse implica muchas cosas, implica una dinámica nueva en las personas, ¿no? Entonces, el milagro mal comprendido se asocia con el miedo porque
le otorgo al miedo la capacidad de que tape el milagro, oculte el milagro y no lo deje suceder, ¿no? Esa sería Claro. la explicación como un ejemplo, ¿no? Ujú, ujú. De la primera parte, hasta donde nos leyó Carmencita, donde dice aquí, hasta donde dice, crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Ahí. Y ahí va otra parte, ¿no? Porque ahí hay dos ideas. Hemos hecho una aproximación a la primera, vamos con la segunda. Dice, ¿crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe? Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Ya. Lo que nosotros, por ejemplo, negamos que no existe porque no lo vemos con los ojos del cuerpo es la conexión que tenemos con otras personas. Como no se ve esa conexión, es invisible, se niega. Y como se niega, no se acepta tampoco las consecuencias que hay de actuar, digamos, de acuerdo a cualquier provocación que uno tiene, sin darse cuenta lo que uno está haciéndole a otro. Porque como uno está conectado con otro, lo que uno está haciendo le motiva a otro o le desmotiva a otro. Le alegra a otro, le entristece a otro. Le da energía a otro o le quita energía a otro. Y estamos así conectados. Entonces, mientras no veamos eso, mientras neguemos esa conexión y actuemos como si fuéramos piezas sueltas que no tienen orden en un rompecabezas, las consecuencias de eso son devastadoras. Son devastadoras, nos vemos separados, ¿no? Cuando ya nosotros asumimos la responsabilidad de que lo que piensas y obviamente consecuencia lo que haces, tiene que estar en tu máximo nivel de armonía y de posibilidades, vaya, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar, ¿no? Bueno, ahora sí vamos con el número 23. Ujú. A ver, por favor, Carmencita. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Muy bien, muy bien. Ya. Bien, si nosotros hacemos una aproximación al comienzo cuesta un poco. Si le dedicamos un poquito de tiempo ya se hace más fácil. Nos concentramos en el principio. Porque dice los milagros. A ver, ¿de dónde provienen los milagros? Los milagros proceden del amor. Eso es lo que el curso dice. Pero por otra parte, el amor es indefinible. Entonces eso nos coloca en una zona de incertidumbre. Pero siempre podemos apoyarnos en lo que nos han enseñado los grandes maestros. El maestro de maestros, el autor del curso, el Señor Jesús. Él dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y otra de las cosas que dice es, ora a tu Padre que esté en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y también Él te dice, elige a Dios primero, ¿no? Entonces, cuando se sigue esta sugerencia, se puede entender mejor, porque ¿de dónde provienen los milagros? Los milagros provienen del amor. Y una de las fuentes en donde se encuentra el amor, lo dice aquí, es la oración. Dice, ora a tu Padre en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Entonces, cuando nosotros practicamos la oración y nos la tomamos muy en serio y le damos la primera prioridad, porque una de las cosas que dice acá es, también dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Si le das la primera prioridad, entonces tú encuentras dentro de ti mismo esa fuente del amor. Y si es que encuentras dentro de ti misma esa fuente del amor, entonces estás en capacidad de producir milagros. Y los milagros, cuando tú los estás produciendo, reorganizan tu percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva, porque de otra forma están desordenados. Hay varios niveles en los que nosotros percibimos la realidad. Hay niveles en los que la percibimos a nivel de los sentidos, hay niveles en los que la percibimos a nivel emocional, hay niveles en los cuales la percibimos a a niveles mucho más sutiles como son a nivel de ideas más abstractas, pero todos esos niveles pueden estar caotizados si es que no se les pone en orden, si no se les pone en su sitio, si no se les da la jerarquía correcta. Y aquí lo que el curso te está diciendo es que
busques primero aquello que ya dijimos, que es a tu Cristo interno, porque Él te va a permitir encontrar el amor con mayúscula dentro de ti mismo, dentro de ti misma, y con ese hallazgo tú ya pones en orden todo, todo. Y cuando digo todo es todo. Cosas del trabajo, cosas de la familia, cosas de las relaciones, cosas de la salud, cosas económicas, todo. Todo se pone en orden. Y los milagros se producen así, ¿no? Ahora, hay otra parte que dice, esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de la confusión de niveles, ¿no? Pero, no, pero, sino, no obstante, llegar a esto en la práctica no resulta fácil, ¿no? En la práctica no resulta fácil y aquí hay algunos ejemplos que nosotros podemos considerar para darnos cuenta que en la práctica no resulta fácil. Porque si nosotros vamos a indagar en la vida de los grandes maestros, por ejemplo, vamos a encontrar en ellos algunas etapas de sus vidas en las que enfrentaron situaciones muy difíciles, ¿no? Y por ejemplo, podemos citar al mismo Señor Jesús, porque Él en un momento, Él dijo, aparta de mí este cáliz amargo. O sea, él en un momento dado estaba tan apesadumbrado, estaba con tanto pesar, estaba con tanta tristeza, que dirigiéndose a su Dios interno le dijo, si fuese posible, aparta de mí este cáliz amargo. ¿No? Por ejemplo, hay otros maestros que han dicho, por ejemplo, Yogananda en alguno de los escritos que tiene, él dice, la vida se ha vuelto muy difícil de vivir. La vida se ha vuelto muy complicada de vivir, ¿no? Se ha vuelto muy compleja de vivir. Lo dice un maestro autorrealizado. Entonces, claro, resulta que poner esto en la práctica no es fácil. Pero nuestra responsabilidad es buscar nuestra propia forma de llegar al mayor nivel de curación que sea posible. Eh, nuestro mayor nivel de curación posible, ¿no? Y curarnos nosotros. Y si es que estamos curados nosotros, en alguna medida o en una medida muy grande vamos a poder curar a los demás. Y vemos al buscar la vida, al leer la vida de las personas que se autorrealizaron, encontramos que hubieron formas que ellos encontraron de hallar y de vivir esa curación integral, ¿no? Podemos citar a Louise Hay, que es esta autora norteamericana de estos libros hermosos que usted puede sanar su vida, la autocuración, esos libros maravillosos. Ella falleció casi a los 100 años, solamente se quedó dormida, pero ella nunca se enfermó. Tenía una salud formidable. Entonces, ella, por ejemplo, parte de su camino de autoconocimiento lo hizo con el curso de milagros. Parte de su camino de autoconocimiento lo hizo con el curso de milagros. Pero hay otras personas que alcanzaron su autorrealización por otros caminos. Por ejemplo, podemos citar el caso de Yogananda. Yogananda encontró su camino de autorrealización con la Vedanta Advaita, que son las escrituras hindúes. En esa época no se había escrito todavía el curso de milagros. No nacía Helen Schumann. Él encontró así la autorrealización. Y bien, por ejemplo, véanle ustedes en el internet a Jim Rohn. Jim Rohn es un hombre que llegó a realizarse como empresario, como padre de familia, como conferenciante, como ser humano, un ser muy querido en los Estados Unidos. Él encontró su nivel de autorrealización con la Biblia, Bien, pero cada uno, lo importante es que llegue a estos niveles máximos de salud, ¿no? De salud. Si a nosotros nos tocó el curso de milagros, tal vez o seguramente es porque por ese camino nos toca avanzar un poquito más. Seguimos, vamos Carmencita, con el número 24. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas, y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador.
Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Ya, perfecto. Miren, estuvimos pensando cómo explicar esto, no era fácil y pues tenemos unas 2 o 3 ideas que les vamos a poner a su consideración. La primera es que en la historia contemporánea, y digo la historia contemporánea, estoy hablando del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XX, siglo XIX y siglo XVIII. Hay casos documentados en la India de maestros que han resucitado muertos. Hay casos documentados. Hay un caso que documenta el mismo Paramahansa Yogananda en su libro El amante cósmico, de un maestro hindú que le resucitó un muerto que le iban ya a cremar en a las orillas del Ganges. Hay otro caso que el doctor César Dávila en su libro Las llaves de tu reino documenta del maestro Swami Sri Yukteswar, que le dio unas gotas de algún tipo de líquido que preparó a un cadáver, le dijo, ábranle la boca y pónganle unas gotas de un líquido que él preparó y parece que había habido un tipo de confrontación, un tipo de guerra civil, algo así, y alguien murió. Vino desesperado el familiar a contarle al maestro, él fue y le revivió al muerto. Esos son casos documentados en la India, ¿no? De los 2 libros que ya mencioné. Hay casos en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, de resurrección de muertos. Pero hay algo que coincide en todos los casos, que los que resucitaron a los muertos eran personas que se habían entregado totalmente, y digo totalmente a Dios. Su vida estaba absoluta, íntegra y completamente entregada a Dios. Y tanto estos maestros hindús como en el Antiguo Testamento, que es el profeta Elías, cuando le resucita al hijo de la viuda, o Jesús que resucita al hijo de la viuda de Naín, todos esos coinciden en algo. Eran personas que estaban absolutamente entregadas a Dios. Entonces ese milagro es posible. Está documentado en la Biblia y en la historia contemporánea, pero la condición es esa. Hay que tener una entrega absoluta a Dios. Con la gracia de Dios, Él sabe cuándo hace que sus hijos tengan esa entrega absoluta, ¿no? Lo que dice aquí, lo que a continuación dice es, tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador, todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe, solo las creaciones de luz son reales. Y nuevamente insistimos en que no hay otros caminos diferentes a los que ya nos han enseñado los maestros. No hay otro camino diferente al de la oración, no hay otro camino diferente al de la alerta a los pensamientos, no hay otro camino diferente al del trabajo en el servicio a los demás. Cuando esas 3 cosas están actuando, entonces podemos despertar de la pesadilla que hemos fabricado y que no existe y podemos darnos cuenta de lo que somos, ¿no? No hay otros caminos que los que ya nos han marcado los maestros. Vamos, Carmencita, vamos con la última. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que, una vez completada, es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Ya. Los eslabones de los que habla esta cadena pueden ser nuestros ancestros, las generaciones que nos precedieron. Y por eso es recomendable hacer 2 cosas. Número 1, una práctica ordenada de todas las lecciones del perdón. Eso es lo primero que recomendamos, lo que recomienda el libro, el curso. Y otra cosa que podemos hacer es nuestro árbol transgeneracional, nuestro árbol genealógico, y hacer estos rituales del perdón hacia nuestros ancestros, ¿no? Que en el acompañamiento les pusimos los videos de Marta Salvat. Son 2 videos del transgeneracional. Ello también es un proceso de curación de nosotros y de nuestros antepasados. Y cuando hacemos esto, trascendemos del tiempo. No importa que nuestro abuelito haya fallecido hace 30 o 40 años, o que nuestros papás estén o no estén, ojalá todavía estén con nosotros, y si no están, también están en el cielo. Con ellos se trabaja esto, ¿no? Se trabaja esta curación, se trabaja esta oración de perdón,
se trabaja esta oración de gratitud que se enseña en los árboles transgeneracionales, pero es mucho más efectiva si es que tú meditas y si tú haces el curso de milagros. Fluye mejor y de forma mucho más espontánea que si no lo estaríamos haciendo. Eso es lo que teníamos sobre los principios de los milagros en la sesión de hoy. Eso es lo que teníamos para ustedes. Así que, bueno, dejamos ahora sí el foro abierto. Si es que quieren decir algo, acotar algo. Yo quisiera, Sí. Jason, que si puedes repetir esa parte que dijiste, Dios deshace en el principio 21. Ajá. Dijiste, Dios deshace las conexiones neuronales, ¿era? Ah, sí. ¿Puedes repetirle, porfa? Sí. Mira, esto lo dice el maestro Paramahansa Yogananda. Procura si puedes, María Elena, leerte la autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda, ¿no? Esta es un libro tan popular, que hay una versión gratuita y libre en el internet, ¿no? Yogananda, él fundó un centro que funciona en varios países del mundo. Él, por el gobierno de la India, fue considerado como un hombre autorrealizado, como un santo. Y en uno de esos, de sus tantísimos diarios, él decía que hay conexiones neuronales ocultas, son palabras de él, ocultas déjame ver, ¿cuáles son las circunvoluciones más ocultas del cerebro? En donde ahí yacen pensamientos tenebrosos. En las circunvoluciones más ocultas del cerebro yacen conexiones neuronales tenebrosas, dice Yogananda. Y esas conexiones neuronales tenebrosas que yacen en las circunvoluciones más profundas del cerebro se deshacen con la meditación profunda. Se deshacen. La tercera capa del cerebro, claro. Se deshacen, sí. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, de alguna forma es una forma pedagógica de hacer una conexión un poco más tangible de cómo se produce la curación a nivel neuronal y a nivel cerebral cuando uno está en la meditación profunda. Puede haber una sinapsis en donde esté muy bien atrincherado un rencor, una revancha, un resentimiento, muy bien agazapado. Y Yogananda lo pone ahí de una manera muy gráfica, muy escondida en una circunvolución del cerebro. Entonces él dice, se deshace con la meditación profunda. Listo. Bueno, verán, algo más que, si alguien quiere decir algo más, Claudia, sí que te escuchamos. ¿Sí me escuchas? Totalmente. Ya. Yo quisiera que explicaras un poco sobre qué es la expiación. ¿Te acuerdas que antes de que empezáramos, yo te había dicho que pensaba que hay términos del curso que son importantes aclararlos, porque el texto es un poco denso, pero con las aclaraciones que tú das, a mí me ayuda mucho. Entonces, preguntarte un poco esto de la expiación en sí. Sí, Claudia, mira, te voy a buscar un enlace y te lo voy a pasar donde está la expiación, o lo voy a poner en el grupo de WhatsApp y también te lo voy a pasar a ti, Carmencita, y a Claudia. Gracias. Verán, ahí hay un ejercicio donde Marta Salvat da con lujo de detalle la expiación. Vamos a resumir ahora de qué trata y el ejercicio. En primer lugar, la expiación trata de deshacer la percepción que uno tiene de un error, ¿no? Deshacer quiere decir desvanecer, diluir. Eso es deshacer. La percepción que uno tiene de un error. Y uno puede buscar en su historia personal errores que uno cree que ha cometido errores que uno cree que ha cometido. Y uno a mí me sirve anotarlos. Tal vez a otras personas solo con el hecho de pensarlos es suficiente. Y la expiación consiste en que tú tomas ese error que piensas que cometiste en alguna vez y te retrotraes mentalmente hacia la época en la que lo cometiste y procuras en toda la medida de lo posible sentir la sensación desagradable que te produjo ese error, que se resume básicamente en dos sensaciones. La una es miedo y la otra es culpa. Si es que fue percibido como un error, en el fondo o hay miedo o hay culpa. Entonces,
hay que retrotraerse mentalmente hasta percibir otra vez ese miedo y esa culpa. Cuando ya se perciben adentro ese miedo y esa culpa, uno visualiza que los entrega a una luz que está, si quieres, en el cielo o si quieres en lo alto, visualizas que lo entregas a una luz. Esa luz representa a tu Cristo interno o representa al Espíritu Santo. Y que después de que hagas eso, digas, te entrego a que tú lo deshagas y a que tú me permitas reinterpretar ese error. Dices mentalmente eso a tu Cristo interno. Y debes esperar 3 días. 3 días. Marta Salvat te explica, y el curso te explica que son 3 días. Simbólicamente son los días que el Señor permaneció en la tierra después de que murió en la crucifixión. Pero después resucitó. Entonces tú debes esperar 3 días. En 3 días el universo te va a dar una señal de que ya tienes una reinterpretación de ese error. Haz la prueba. Haz la prueba. No le creas al video, no le creas a la Marilú, que ahorita está medio aquí desde la clandestinidad. No le creas a ella, no le creas a la Marilú, no le creas al Jason. Hay que hacerlo. Hazlo tú. Ya está. Y cuenta los 3 días. Pon en un calendario, hoy día es 11 de noviembre. Listo. ¿Qué va a pasar el 14 de noviembre? Haz hoy mismo. No, termina esto, busca algún error que tú crees que cometiste. Ahorita te tomas 5 minutos, tienes que ponerte en postura de meditación, respirar, haces la expiación, anotas la fecha y nos cuentas en 3 días qué pasó. Ya está. Gracias por la explicación. Sí. Eso es. No sé si me permites intervenir un poquito. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Saludos, Jason. Hola, Jorge. No sé, yo también a veces me hacían bastante problema con los términos, pero realmente ya luego hay que entender que el curso es fácil, o sea, me permito, por ejemplo, expiar significa corregir un error, y para eso nos vamos a lo que dice el curso de milagros. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un acto esencial del poder expiatorio de los milagros. Entonces, más bien, para la compañera, de pronto, yo también, como te digo, y te preguntaba a veces a ti, me hacía bolas, me confundía, tratar de verlo desde el lado sencillo. No es un curso demasiadamente difícil, sino más bien verlo hacia adentro, creo yo. Esa sería nada más mi recomendación. Muchas gracias. Genial, Jorge. Gracias. Listo, ¿hay alguien más que quiera decirnos algo? Les quería dar un anuncio. Miren, cuando entren a la plataforma, entren al curso de concentración mental y meditación. Marilú grabó un video de gimnasia psicofísica y vamos a colocar uno semanal. Así que si es que quieren hacer con ella la gimnasia psicofísica, yo estoy haciendo y me está yendo bien. Pues ustedes también pueden practicar. Son videos de 15 minutos, hay que hacerlos 3 veces por semana a la gimnasia psicofísica y vamos a ir colocando uno por semana, ¿no? También para los que están ya más comprometidos con la meditación, pero en verdad más comprometidos, hemos colocado al final, unas se llaman meditaciones para la expansión del espíritu, duran 45 minutos, hay otra que dura hasta 1 hora y media. Pero esa la verdad, la recomiendo solo al que realmente esté ya bien comprometido con la meditación y pueda quedarse quietito 1 hora sin moverse. Así solamente respiración profunda y concentrada. Si no, vayan haciendo los anteriores primero y luego llegan otra vez a ese. ¿No? Eso es, mis queridos y queridas amigos y amigas. Que tengan un lindo fin de semana. Aprovechen el domingo para descansar, hacer lo que les gusta, comer lo que les gusta. Con sus seres queridos. Ya podemos empezar a salir, claro, todavía con algunas precauciones, pero ya podemos empezar a salir. Eso es, chicos y chicas. Gracias, Jason. Muchas gracias. Claudia, Marilú. Chao, Marilú. Chao, chicos, gracias. Chao, Vale. Chao, gracias, Lilian, chicos. Saludos. Bendiciones. Normita querida, qué gusto que te hayas conectado. Qué gusto. Un abrazo. Sonia, un abrazo. Una linda tarde y una linda noche. Cuídales mucho en tu casa, Normita, a Freddy Junior y a Freddy papá. Y cuídate mucho tú. Te quiero mucho. Sonita. Chao, Normita. Chao.